el Señor hizo por nosotros, que vino y dio su vida por nosotros. Y vamos al final a recordar la muerte del Señor y lo que eso significa para nosotros, porque estar sin esperanza es lo más horrible, de pensar que Jesús entregó todo por nosotros. Pueden ir buscando Juan capítulo 13 y vamos a ver la segunda parte de lo que hizo Jesús en su última oportunidad con los discípulos, su última noche, y estaban celebrando la Pascua. En este momento Él empezó a lavar los pies de los discípulos y llega a cada uno por turno, y vimos la semana pasada la parte de su servicio y cómo Él, estamos cantando que se humilló en forma de siervo, y Él se humilló en este momento para tomar el lugar del siervo más bajo en la casa y lavó los pies de los discípulos. Y es cierto que habla de servicio, pero también tiene otro, o Dios o Jesús lo usó para una ilustración, tanto como Jesús en muchas oportunidades caminando con los discípulos y miró los campos, o estaba mirando al sembrador y empezó a hablar, o vio el mostaza y enseñó. Él usó esta oportunidad también para enseñar a los discípulos. Entonces, cuando llegó a Simón Pedro, y dijo, bueno, tienes que ser lavado o no tienes parte conmigo. Y esa parte sí habla de nuestra comunión con el Señor. Entonces, Él usó este momento para dar una ilustración que va más allá de su servicio, y va más allá del acto solo de lavar los pies, porque está hablando de limpieza. Y al final, en versículos 10 y 11, habla de que no todos son limpios. Y hablando de los 12 que estaban presentes, porque lo que vamos a mirar al final hoy es que no todos estaban limpios, había uno que iba a entregar al Señor. Entonces él usó este momento de lavar los pies para hablarles también de la importancia del perdón. Y nosotros, antes de tomar la cena esta noche, necesitamos pensar, Él usó en el momento cuando estaba estableciendo la cena, ¿cierto? Él cambió los alimentos en este momento en la Pascua, hablando del nuevo pacto en su sangre, del pan que es su cuerpo. Entonces Él cambió los símbolos de la misma cena, que antes hablaba del rescate de Egipto, y ahora iba a hablar del nuevo pacto y rescatándonos de nuestros pecados. Entonces él usa este momento lavando los pies y habla de lo necesario diario. Habla de lo que pasa en nuestras vidas, y también habla de la necesidad del uno a otro. Entonces vamos a empezar en capítulo 13, pero voy a agarrar de versículo 10 para pensarlo otra vez. Lo que vimos la última parte, a ver si yo puedo ver lo que ahí está. Entonces vamos a pensar en el ejemplo de Jesús, y vamos a ver esta noche 4 actitudes peligrosas. De pronto. Bueno, vamos a verlo en el texto, si no vemos en la pantalla. Ok, versículo 10. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces vamos a pensar en el primer peligro, que tiene que ver con adorar pero sucio. Ok, la primera parte que nosotros necesitamos es entrar en la relación con el Señor. Es donde Él nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces, cuando llegamos a Él en arrepentimiento, en el primer momento, cuando entendemos el Evangelio y
Y es lo que queremos recordar esta noche, es cómo entender que Cristo tomó mi lugar en la cruz y resucitó de entre los muertos. Eso me da a entender que Él es poderoso y puede limpiarme de toda mi maldad, y es entrar en esta relación. Ahora, lo que pasa es en el caminar diario. En el caminar diario también pecamos, aunque hemos sido salvos por medio de creer en Jesucristo, confiar en Él, y la meta de nuestra vida es apartarnos del pecado. Entonces vamos en ese camino. Pero cuando pecamos, todos los días pecamos. Entonces, en el diario caminar también necesitamos ser limpios. Pero no es la idea de volver a nacer de nuevo. No es volver de lavar totalmente. Hay dos palabras diferentes en este versículo. Uno que habla de un baño y uno que habla de lo que es lavar las manos. Hay dos palabras distintas para lavar. Es la idea espiritual también, que nosotros necesitamos entrar en la relación y ser limpios totalmente por el Señor. Pero hay pecados que cometemos en nuestras vidas. Puede ser los pecados que hacemos en desobediencia, o puede ser omisión, puede ser las cosas que ni recordamos, pero pecamos. ¿Qué necesitamos? Limpieza también. La idea de venir delante del Señor y pedirle perdón. Confesión no es solo que me agarraron en el pecado y ya no puedo hacer nada. Confesión es que yo admito lo que yo he hecho. Yo digo lo que Dios dice en cuanto a mi pecado, que tan feo es, y me separa de Él. Y mi compromiso en esta confesión es no volver a hacerlo. Es confesión. Yo necesito confesar este pecado, que Dios me limpia en este momento de este pecado específico. Entonces, cuando Jesús va lavando los pies, Él dice a ellos, ok, es lo que yo espero, que ustedes, aunque ya tienen una relación conmigo, faltando uno, también necesitan lavar los pies, necesitan el perdón diario. Entonces, el primer peligro muy grande es que uno puede venir a un sábado en la noche, o un domingo, o en cualquier momento, para adorar al Señor, pero sus pies huelen. Esa es la ilustración ahí, ¿cierto? Los pies huelen feo. Tenemos sucio en nuestras vidas. Y necesitamos el perdón del Señor primero, lo diario, el perdón que Él nos limpia de este pecado. Así podemos acercarnos a Él. Así podemos tener comunión con Él. Ahora hay otra parte que Él enseña en este mismo pasaje, que no es solo la relación vertical, pero también es la relación horizontal. Yo creo, para la mayoría de nosotros, recibir el perdón del Señor no es tan difícil, porque hacemos en secreto. Y vamos a Él y pedimos a Él, Señor, perdóname. Pero el perdón del uno al otro, yo creo, es muy difícil. Y nosotros cuesta perdonar el uno al otro. Y Él enseña en dos formas. La idea de servicio, que necesitamos servir el uno al otro. Y una de las formas, por lo menos, necesitamos servir el uno al otro es en el perdón. ¿Por qué? Tanto como nosotros todos los días pecamos, en nuestro caminar también ofendemos el uno al otro. Cuando estamos juntos, la falta de hacer eso, o la acción de hacer el otro, o olvidar de decir algo, o decir demasiado, hay tantas oportunidades para ofender el uno al otro. Y algo que el Señor requiere de nosotros es el perdón. No es una opción. Nosotros tratamos el perdón como oro y damos a pequeña, pero ni por gotas, pero por pedacitos, porque no, ese es mío. Cuando
el perdón tiene que ser algo que damos con generosidad. ¿Por qué? Hemos recibido así. La cantidad de perdón que hemos recibido es tanto que ni podemos calcular la cantidad de veces que hemos ofendido a Dios. Es imposible de pensar en cuántas veces hemos pecado contra Él y Él siga perdonando y siga perdonando y siga perdonando. Pero nosotros al uno a otro es muy difícil. No queremos. Y ahí está el problema. No es que no podemos, es que no queremos. Y tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que tener una actitud de perdonar el uno a otro. Y yo sé que podemos dar todas las excusas por no perdonar, que no merece. ¿Merecemos el perdón de Dios? No. Entonces podemos decir, no, pero yo no veo que Él realmente tiene la intención de cambiar. Y nosotros, delante de Dios, cualquier excusa que puede dar nosotros es un reflejo de nuestro propio corazón. Tenemos que cambiar la actitud y tener una actitud de perdonar. ¿Por qué? No podemos adorar a Dios sucio. No podemos, yo no sé cuántas veces yo he dicho, ¿cómo vamos a tomar de la cena con pecado en nuestro corazón si es por este mismo pecado Dios dio su Hijo? Entonces, ¿cómo vamos a celebrar su muerte con pecado en nuestro corazón? ¿Cómo vamos a participar de la cena sin perdonar el uno a otro? El símbolo de la cena es comunión. Dios llegó para reconciliarnos con Él, pero también vino para reconciliarnos el uno con el otro. Que no hay entre nosotros cosas que son obstáculos para la comunión entre nosotros. Entonces, ese primero, ahora en versículos 12 a 16, Él empieza a mostrarnos qué tan ridículo es que nosotros pensamos que no tenemos que hacerlo o no podemos hacerlo, porque Él habla de sí mismo. Vamos a empezar en versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies y tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Entonces, la segunda parte es, sabemos que somos inferiores, pero actuamos como superiores. Entonces, él va a dar un contraste en versículos 12 a 16 entre quiénes somos nosotros y quién es Él. Y vimos eso en la parte de servicio. Aplica la parte de servicio y aplica también en la parte de perdón. Creemos que somos superiores a otros, pero Jesús está diciendo, si yo soy quien soy, ¿cómo es posible que ustedes no van a dar lo mismo? Si yo perdono, ¿cómo es posible que no perdonen el uno a otro? Y la primera parte es por su posición. ¿Quién es Él? Entonces, Él me llaman maestro y señor. Entonces, son palabras que de pronto usamos mucho, pero tienen mucho peso. Él es el maestro. Él dice a nosotros, no llamarnos entre nosotros maestro. Somos hermanos entre nosotros. Tenemos que tener cuidado de no levantar a los hombres y no llamar al uno a otro padre. Tenemos un padre en el cielo. Él es muy específico en que tenemos que siempre tener nuestra mirada fijo en Jesús. Entonces, aquí Él está recordando, ok, maestro, Él tiene la última palabra. Él es el que enseña. Él es el maestro por excelencia. Y Señor, el Señor es el que tiene la palabra final y palabra absoluta. No es decir, bueno, de pronto sí, de pronto no sé si me gusta eso o no. No, Él es el Señor. Él es el que dice y nadie puede argumentar.
Entonces él dice, yo soy esto, y ustedes me llaman eso, y es correcto, porque eso es lo que yo soy. Luego, por lógica, en versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ok, yo creo él está hablando de la parte de la ilustración, porque no tenemos, yo sé que en algunas iglesias practican el lavar de los pies, pero solo como algo simbólico, yo no creo que aquí él está diciéndonos, ok, la próxima semana vamos a tener el agua disponible en la puerta y vamos a lavar los pies de los que entran en la iglesia. Yo creo que él está hablando de la ilustración que él está dando, la importancia de servicio y específicamente de perdonar el uno a otro como parte de ese amor que tenemos el uno por el otro. Entonces, él está diciendo, es lógico, si él que está más arriba, y no es más arriba por un poco, es infinito más arriba que nosotros, el que sirve, el que perdona, ¿cómo es que nosotros no vamos a hacerlo? Es lógico, si él lo hace, tenemos que hacerlo nosotros. Luego, su ejemplo, en versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he dicho, vosotros también hagáis. Él lo hizo, él acaba de hacerlo en forma física, pasando uno por uno, y tenía mucho tiempo para pensar en lo que estaba pasando, porque él toma tiempo para lavar los pies de 12 personas, y iba uno por uno lavando, y tenía mucho tiempo para reflejar en sus vidas, cada uno, en la falta de lo que no había hecho y lo que deberían haber hecho. Entonces él dijo, ok, él hizo eso para grabar bien claro en sus mentes la necesidad de lo que tenían que hacer. Nunca olviden eso. Si yo podría decirles algo esta noche, nunca olviden que tenemos que perdonar el uno a otro. Servir, sí. Necesitamos servir el uno a otro, pero yo diría la primera forma de servir el uno a otro es en el perdón. ¿Por qué? Porque pecamos tanto, ofendemos tanto el uno al otro, y pasa todo el tiempo. Y hay iglesias que se dividen, hay iglesias que no hablan, grupos de la iglesia no mezclan con el uno con el otro, y no es correcto. Es pecado. No podemos vivir así. Jesús está diciéndonos, es imposible vivir así. Tenemos que perdonar, no es opción. Versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor el que él envió. Entonces el versículo 16, la experiencia demuestra también, si pensamos en la experiencia común, no es mayor el que sirve, no es el mayor el que está enviado, es el que envía, es el que está sentado en la mesa. Entonces la experiencia demuestra en toda la vida de lo que, quién es el por encima. Nosotros somos los inferiores entonces. Nosotros somos bajo nuestro Señor. Si Él lo hizo, no tenemos opción. Ahora vamos a mirar otro, en versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces el versículo 17 nos da otro peligro. El peligro de saber todo eso y no hacerlo. El peligro de poder sacar todos estos versículos y hablar de lo que pasó históricamente en la Pascua y saber lo que pasó y qué tan grande era el vaso que él usó y qué color era la toalla y qué tan sucio eran los pies de los discípulos. Podemos saber todos los detalles de la historia sin hacerlo. El punto no es entenderlo, el punto es vivirlo. Tenemos que hacerlo. Entonces la otra actitud es ser docto, pero olvidadizo. Que uno entiende todo de arriba para abajo y puede sacar toda la información y explicar dónde estaban sentados cada discípulo. Pero si uno no aplica y no perdona, no vale nada. Bienaventurado el que lo hace. Tenemos que hacerlo. No es solo saber toda la información. Hay uno más.
en los últimos versículos. No hablo de todos vosotros. Yo creo esa es la parte más triste. A ver si puedo decirlo. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Que está en este último versículo es el punto más triste de todos. Y es el peligro más grande. El peligro más grande sería de tener conocimiento de Jesús y no tener relación. Porque él está hablando de Judas. ¿Quién era Judas? Era el discípulo que estaba con todos los otros 11. Vio los milagros. Estaba presente en todas las enseñanzas. Está ahí y sus pies fueron lavados también. Estaba en absolutamente todo. Y aún cuando Jesús habla de que alguien va a traicionarme, ninguno sabe quién es. Entonces, soy yo. Y ahora cuando Jesús lo manda a Judas afuera, ninguno dice, era que él va para atrás. No, pensaron que iba a ser un mandado. Ni hasta este minuto entendieron que era Judas, que quiere decir que Jesús nunca trató a él diferente. Y por lo menos, sabemos desde el principio, él sabía lo que Judas iba a hacer. Y ninguno de los discípulos sospechó. Imagina la cantidad de amor y perdón en el Señor. No es solo en este momento. Era en todo tiempo. El último peligro es ser Judas. Es ser una persona con conocimiento. Saber todo de la historia de Jesús. Saber que Jesús murió en la cruz. Saber que Jesús resucitó. Pero nunca entrar. Nunca creer, nunca ser parte, nunca tener una relación con Jesús. Eso para mí es lo más triste de toda esta lista. De pensar que una persona que puede tener todo conocimiento y tan cerca, pero no tener una relación, algo que transforma la vida. ¿Y cuál es la diferencia? Específicamente eso. Algo que cambia, un cambio en su corazón. No hay perdón en su vida. Uno dice, pero yo no quiero y no voy a perdonar. Alguien que no ama, vemos que también el amor que uno tiene para los demás, el amor de querer estar con los otros, de ver a los hermanos, de ver cómo están, de animar a los demás. Eso es lo que el Señor llama a la iglesia, es que como estamos el uno con el otro, el deseo de ver el uno otro, de amar el uno otro, de servir el uno otro, de perdonar el uno otro, demuestra este cambio en nuestro interior. Cuando uno no quiere estar y se siente como obligado, es de preocuparse, porque quiere decir que no hay transformación. Hay conocimiento, hay datos, pero no hay transformación. Ahí era Judas, el traidor. Judas estaba ahí entre todos, pero nunca fue salvo. Él no conoció a Jesús nunca reconoció a Él como Señor de su vida. Ahí está el punto. ¿Jesús es Señor de su vida o no? ¿Jesús ha hecho un cambio en su corazón o no? No hay nada más importante de entender quién es Jesucristo y ver cómo Él sí transforma a la vida. Es muy triste de pensar que nosotros pensamos que podemos acercarnos sin perdonar.
o con otro pecado en nuestro corazón. Es triste pensar en que uno piensa que es alguien tan importante que no puede perdonar. Es triste pensar en alguien que ni toma en cuenta al otro, pero es a su destrucción eterna no entrar en esta relación. Lo que queremos celebrar esta noche, y es una celebración de pensar en que Jesús envió a Jesucristo, Dios envió a su Hijo para tomar mi lugar en la cruz y tomar mis pecados. Es una celebración de esta transformación. Pero hay que examinarse. ¿Es real lo que yo tengo? ¿O ese momento más aburrido que uno viene y dice, no, espero que terminen rápido porque quiero ir y comer? Ay, Dios, wow. ¿Qué estamos haciendo? Espero que terminen porque empieza el partido. ¿Hay una transformación en su vida? Vamos a orar juntos. Yo quiero darles unos minutos para pedir que el Señor examine su corazón.